Le damos la bienvenida al estudio de Visión 7 mañana a la diputada María Teresa García. ¿Cómo le va? Antes que nada, buen día, gracias por la presencia. Usted está al frente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia y queremos aprovecharla después de conocer la carta que publicó la presidenta el día de hoy, en donde asegura que al fiscal Nisman lo utilizaron vivo y que lo necesitaban muerto. Ayúdenos a procesar la información con la que despertamos el día de hoy. A ver, en relación a la carta de la presidenta, lo que queda claro y quedó claro ayer cuando el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, indicó a la jueza Servine de Cubría que ninguno de los dos agentes en los que se sustanciaba supuestamente la información de las escuchas telefónicas pertenecían al Estado ni a la Secretaría de Inteligencia, con lo cual eso enflaqueció obviamente la denuncia porque estaba fundamentalmente basada en estas escuchas provistas por estos supuestos agentes que no lo eran, por eso espías que no eran espías. En verdad, si uno analiza los hechos, digamos, son vertiginosos, con novedades a cada rato, con una justicia que está actuando muy aceleradamente, con la Corte que está acompañando y con un Ejecutivo que está tomando medidas rápidas. Digamos, la desclasificación de la información, la comunicación de Parrilli ha hecho que se vayan esclareciendo muchos más los puntos oscuros de este tema. Pero en verdad, si uno analiza al día de hoy, la primera hipótesis, la del supuesto suicidio, y nos vamos dando cuenta que, como dice la carta de la presidenta, no estaban los custodios, hay puntos oscuros todavía a determinar. La pregunta que hay que hacerse es, ¿a quién le vino bien esto? ¿Y a quién le vino mal? Cuando uno escucha a algunos dirigentes políticos, como que yo escuché anoche, que iban a ser querellantes de esta causa, la verdad que además de provocarme un profundo desagrado, porque me parece que sobre estas cosas no se puede especular políticamente, hay que mirar todo el arco político donde ha hecho más daño a esta situación. Diputada, la presidenta de la Nación en particular no afirma nada. Nada. Pero sí afirma algo, o sea, afirma que ella descree que haya sido un suicidio. Así es. Negándolo, está afirmando también a su vez. ¿Usted entiende, cree que hay relación, aventurándonos a partir de los dichos de la presidenta, ¿no? Sí. Con el descabezamiento de parte de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia en el mes de diciembre? Mire, el tema AMIA es un tema que le ha llevado a este país 20 años, muchísimo dolor a los familiares, a los heridos y a toda la comunidad. Pero hay un dato que a veces pasa desapercibido en estos últimos días, y es que a partir del 30 de diciembre la Cámara determinó que en el segundo semestre del año en curso comienza el juicio oral por el encubrimiento de AMIA. Y a mí me parece que ese es un dato muy importante, porque entendiendo y conociendo quienes encubrieron a los responsables de la causa, me creo que vamos a encontrar a los responsables del hecho. No me parece casual que aparezca este tema justo 3 o 4 meses antes que comience el juicio oral. Esto corre por mi cuenta, es una suposición. Pero además, otra cosa, hace un rato en el bloque anterior se analizaba el intercambio comercial como posible móvil, digamos, que aparece en la denuncia de Nisman. En verdad, la presidenta de la Nación, el año pasado, cuando abrió la Asamblea Legislativa, las sesiones ordinarias, mencionó especialmente este tema y mencionó que si la oposición no estaba de acuerdo con el memorándum de entendimiento con Irán, podía proponer, y ella esperaba que propusieran otros instrumentos, otras maneras de abordar el tema y de acercarse a la verdad en el juicio AMIA. A lo largo de todo el año legislativo no hemos tenido una sola propuesta respecto de todo el arco opositor con este tema. Entonces, para mí hay dos cosas. Por un lado es la causa AMIA, lo que se viene a partir de junio con el juicio oral por encubrimiento, y por otro lado y la denuncia de Nisman, y por otro lado el desgraciado hecho, obviamente, del fallecimiento del fiscal. Diputada,
La persona, el colaborador que le entregó el arma a... Lago Marcino. Sí, Lago Marcino, no fue la última persona que tuvo contacto. Él declaró, también tuvo unas declaraciones que brindó a Página 12 que aparecen publicadas el día de hoy a través de un intermediario en donde confirma que Estiuso había llamado al fiscal el día viernes, que él fue quien le dijo: hay que tener mucho cuidado, no confíes incluso de tus custodios, pongan seguridad a sus hijos. Teniendo en cuenta que la presidenta fue clara en su afirmación que el objetivo no era la denuncia, sino la muerte de un fiscal que estaba denunciando a la presidenta, ¿quién podría estar detrás? ¿Hasta dónde tenemos que mirar? ¿Estamos hablando de una factura de cuentas en términos de inteligencia nacional o tenemos que mirar afuera también? Habría que mirar las dos cosas, adentro y afuera. Alguien que obviamente va a surgir de la investigación, lo convenció de integrar a esta denuncia información falsa. Esto ya quedó expresado por lo que dijimos antes. Pero también el fiscal aparece en Wikileaks, pero también el fiscal tenía otras vinculaciones producto de sus viajes. Nunca es agradable hablar de una persona que ha fallecido, pero me parece que como parte del análisis tenemos que estar mirando que no solamente hubo intencionalidad interna, me parece que hay intencionalidad de por fuera del país, porque la causa AMIA no es un hecho más de carácter nacional, sino que es un acto de terrorismo internacional que ha sido condenado por todos los países del mundo. Me parece que tenemos que estar poniendo muchísima atención a la falsedad que transcribe esta denuncia, producto de la información que ha tenido el fiscal, que coincido con la presidenta, creo que lo han engañado con información falsa, espías que no eran espías, y hay que estar muy atento también en la investigación a otras vinculaciones internacionales. Diputada, no digo que este sea el caso, y me rectifico, esperemos que este no sea el caso, pero en la historia argentina hay muchos suicidados que no hay respuesta a la situación judicial de por qué se terminó o por cómo terminaron con su vida. Si nos aferramos a las declaraciones de su colega, Julián Domínguez, también diputado, que dijo que los organismos de inteligencia son el único lugar donde la democratización del país todavía no ha llegado a pleno. ¿Podremos enterarnos alguna vez de la verdad? Yo estoy convencida que sí, por las dos cosas que mencioné. Primero, porque hay una justicia, una jueza y una fiscal que están funcionando muy eficientemente y de manera muy rápida. O sea, la justicia está muy activa, el Poder Ejecutivo está permanentemente atento a brindar las soluciones, la desclasificación de la información que ordenó la presidenta, la inmediata información de Parrilli sobre supuestos agentes, o sea, el Ejecutivo está accionando aceleradamente. Yo creo que la envergadura que tiene este caso va a ser imposible no poner el pie en el acelerador para conocer la respuesta. Y respecto a lo que usted dice, y es verdad, el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner han tenido como meta abrir lugares oscuros. Digamos, la resolución de la conducción política por sobre estos sectores que, como en el caso de las Fuerzas Armadas en algún momento y sobre todo al principio del gobierno de Kirchner, todavía seguían siendo una amenaza algunos sectores para la vida democrática de este país. Los sectores de inteligencia es cierto que son ámbitos oscuros y además en nuestro país en particular provenientes de lo que fuera la dictadura militar, son resabios de la época más oscura de la Argentina. Me parece que la decisión valiente de la presidenta de haber cambiado la conducción de la Secretaría de Inteligencia en el mes de diciembre preanuncia nuevas decisiones respecto del área. Nosotros en la Comisión Bicameral de Inteligencia, lo contesto antes que lo pregunten, si la pregunta, estamos evaluando convocarla en los próximos días, no en este momento donde todavía no tenemos las aproximaciones de la justicia, porque esta comisión bicameral tiene un carácter que es reservado y secreto.
tanto sus reuniones como las opiniones de los legisladores que participamos en ella y no pudiendo transmitir ninguna información de lo que ocurre en la comisión. Así que la primera reunión que convocaremos en los próximos días, cuando esto esté más aproximado, seguramente tendrá como objetivo también empezar a mirar el reglamento interno de la comisión para hacerlo más transparente y más visible, para que podamos explicar las cosas que discutimos en esa comisión. La presidenta en una de las frases, también no nos queda ya tiempo, pero habla de la envergadura, ¿no?, del escándalo jurídico e institucional. Si usted tuviese que definir todo lo que se está viviendo, ya no es solamente la denuncia de Nisman, ahora el caso se fue mucho más allá, ¿qué frase utiliza para describir lo que está viviendo los 40 millones de argentinos ahora? Hay una confusión sostenida en muchísimos momentos por los medios de comunicación concentrados y que tienen intereses muy claros para debilitar a nuestro gobierno, y esos medios generan confusión, anoche lo hemos visto. Hay una sensación en la sociedad, para mí, de mucha alerta y mucha sensibilidad frente a este tema. Y me imagino que la carta del día de hoy de la presidenta va a aclarar a la sociedad en general y a muchos de los dirigentes políticos que no son los que intentan especular con este hecho sobre la situación real. Diputada María Teresa García, gracias por nuestra presencia aquí en la televisión pública. No, a usted.